Estamos viviendo grandes amenazas contra la libertad en un mundo en pandemia. Siempre parece muy sencillo para distintas autoridades establecer restricciones a la libertad, obligarnos a tener comportamientos que no queremos hacer, pero sobre todo las amenazas contra el comercio, contra el libre comercio, han sido muy significativas en los últimos meses. Por eso quizás es un gusto poder conversar a la distancia con el maestro Antonio Escohotado. Él es uno de los principales representantes del liberalismo español, ha sido un gran defensor de las libertades económicas individuales desde hace mucho tiempo. Él se encuentra en Ibiza, yo me encuentro en la Ciudad de México y es un gusto poder conversar con él. Es autor de un libro clásico que le recomiendo, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, que ha sido editado en 3 tomos por la editorial Espasa. Maestro Antonio Escohotado, gracias por esta conversación. Buenas tardes por allá en España. Buenas tardes. Me han dicho que ustedes están en mediodía, Así nosotros es. estamos a las 7:30 de la tarde. Bueno, Fíjate siete y cómo media. cae la luz, Así va es. cayendo la luz. Maestro, ha habido toda una serie de esfuerzos por limitar el comercio. Ahora estamos viendo muchos de ellos, pero no es nuevo. Hay gente que piensa que el comercio en realidad perjudica a la humanidad, que deberíamos comerciar lo menos posible. Usted nos ha dicho otra cosa, cuéntenos. Es muy cierto. Yo también lo pensaba. Digamos, desde Freud se comenta la relación entre dinero, y más concretamente oro, metales nobles, y suciedad, podredumbre. Claro, es una conexión imposible y absurda, porque si hay algo limpio y bonito, es el oro. Por ejemplo, si tuviéramos una habitación enorme, llena de oro y bien iluminada, qué bonita luz saldría de todo ello, qué lejano de las tinieblas de la corrupción y la putrefacción y los gusanos. Sin embargo, cuando me puse a estudiar el fenómeno comunista, empecé a pensar de dónde viene esto. Lo más concluyente que me encontré fue la secta esenia, a la cual pertenecía notoriamente Juan Bautista, que estaban convencidos de que el mandamiento no era no robes, sino no practiques el comercio. Naturalmente, de la secta esenia Juan Bautista al Evangelio hay apenas un paso. Y este paso, pues bueno, no se dio en tiempos de Jesús, pero posteriormente se dio. Yo descubrí que toda la Edad Media fue una época básicamente comunista. Es decir, que los decretos de los emperadores, un Sacro Imperio Romano Germánico, Carlomagno y su hijo Ludovico Pío, perseguían de forma inmisericordia el comercio. Allí donde hubiera una ganancia que ellos consideraban debida al dinero, se permitían incautar. Eso fue toda la Alta Edad Media, pero lo hemos olvidado. No sé si ha sido un olvido interesado, por cierto. De hecho, don Antonio, hemos visto que la Edad Media fue un periodo de nulo crecimiento económico, pero también nulo crecimiento cultural, sobre todo si lo comparamos con los periodos clásicos anteriores o con el Renacimiento que vino después. ¿Es esta prohibición del comercio y de la usura la razón por la que tuvimos esa situación en el medievo? Esto estoy prácticamente seguro, pero además, fíjese bien que, por supuesto, que hubo hambre, que hubo miseria, que hubo analfabetismo, pero lo que sobre todo hubo fue un retroceso de la curva demográfica. O sea, Europa se quedó con una 20ª parte en algunas zonas de habitantes de lo que tenía otrora. Eso empezó pasando con Roma, pero rápidamente pasó con Marsella y con los demás puertos, con Lyon y Milán. Así fue. O sea, el ser humano está hecho o para comerciar o para guerrear. Don Antonio, usted cuando habla del comercio habla también que esto es una especie de estudio, una historia moral sobre la propiedad. ¿Por qué? Pues porque desde que los esenios dijeron que el oro era putrefacción y que comerciar era lo mismo que robar, desde entonces esa tendencia dice la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Pues bien,
cada vez que eso se impone, y yo descubrí a lo largo de las 3.000 páginas de Los enemigos del comercio que se impuso unas cuantas veces en lugares muy precisos y con efectos muy determinados, todas esas veces produjo hambruna, policía del pensamiento y fundamentalmente genocidios. Porque en este caso no se trataba de matar razas, se trataba de matar clases sociales. Curiosamente, en el siglo XX tuvimos a dirigentes políticos como Stalin o como Stalin en la Unión Soviética, Mao en China, que pues de alguna forma recogieron estas ideas originales de los esenios en contra del comercio y de la propiedad. Lo curioso es que ellos no eran religiosos, eran ateos. De dónde sacaron estas ideas? Es curioso, ahí nos damos cuenta de que no es, la teología no es el fuerte de los comunistas, desde luego, pero eso no quiere decir que no sean una religión, y más concretamente, la primera religión política. El cristianismo, por su parte, si se fija usted, fue la primera religión coactiva. El edicto de Teodosio, si no recuerdo mal, de 384, permite cerrar cualquier institución que no sea católica y perseguir, forma de quema de libros o persecución de personas a los que osen decir cosas distintas. Don Antonio, en el siglo XIX, Carlos Marx y Friedrich Engels recogen también estas ideas de que la propiedad es un robo, de que lo que hay que hacer es acabar con la clase patronal, con la clase empresaria, con la clase que tiene propiedades. Cuéntenos qué tan coherentes eran precisamente Marx y Engels en este sentido. Sé que Engels en particular era un propietario, ¿no? Era un hombre muy rico y con fábricas textiles, ¿no? Bakunin hizo el diagnóstico psicológicamente más fino de un hombre que además hablaba de primera mano. Bakunin, como usted sabe, era un príncipe, era Ujú. sangre Y real, sangre anarquista, romana, sí, pero era y anarquista además y aristócrata. el fundador del anarquismo. Marx le llamaba inmensa bola de tocino y grasa, le llamaba Marx a Bakunin, y Bakunin contestaba diciendo: Engels y Marx son unos señoritos de provincias que no saben lo que hablan, están preconizando el retorno al autoritarismo más extremo. Tenía toda la razón, claro. Ujú. Ahora, Marx era de alguna forma, pues, una persona que era un intelectual que nunca conoció el trabajo y que de hecho fue mantenido por Engels durante mucho tiempo. ¿No le parece peculiar que un capitalista defendiera a un intelectual que nunca había sido obrero para cuestionar el capitalismo? Le dedicó una amplia atención, el tomo 2, Ujú, a esa paradoja, sí. Él nunca se ganó el dinero, siempre pensó, era un poco como que Jesús no trabajó en la carpintería y él no iba a trabajar tampoco en aquel mercado del cual él se consideraba nombrado Salvador, Redentor, Mesías. Sea igual que Lenin se autonombra Mesías, Marx ujú. se autonombró Mesías y Engels, como buen amigo, le dijo: sí, Carlos, lo que tú digas. Y trabajó toda su vida como un negro por su amigo, porque realmente creo que la amistad de Engels con Marx es uno de los capítulos más intensos de la historia de la amistad, ¿eh? De alguna manera el cristianismo repudiaba el comercio, consideraba los créditos con intereses como una forma de usura, pero no repudió nunca el esclavismo, la esclavitud. Usted habla de ese tema, cuéntenos. Bueno, la esclavitud no se ha rechazado. Por ejemplo, la Sharia islámica todavía la tiene vigente, por ejemplo. Ujú, Pero en Occidente no se rechazó hasta que el gobierno inglés resarció a los propietarios de las colonias y a esos efectos, claro, consiguió un fabuloso préstamo avalado por los Rothschild y algunas otras grandes familias judías, los Mokata, por ejemplo,
de la City de Londres, pero un préstamo que ahora, digamos, si lo midiéramos en euros, serían cantidades de decenas de miles, de millones, millardos que llaman, ¿no? Decenas de millardos. Y así es como se acabó la esclavitud en Occidente. Fue el hombre blanco el que derogó la esclavitud. El musulmán todavía no la ha derogado. Usted en su libro Los enemigos del comercio plantea que está buscando, está haciendo una historia de la propiedad, pero para tratar de entender las causas de la riqueza y la pobreza de las naciones. Es un estudio que hizo Adam Smith. Mucha gente ha tratado de entender la riqueza y la pobreza de las naciones. ¿Cuál es el papel del comercio para construir riqueza? Es fundamental. Cualquier acto de comercio beneficia a las dos partes, justo al revés de lo que mantuvo la patrística y lo que mantuvo también Karl Marx, que siempre hay uno que sale ganando, por ejemplo, de las compraventas o de los préstamos. Lejos de eso, Karl Menger, en sus fantásticos libros sobre economía política, en sus principios, em, demuestra sin dificultad alguna que, por ejemplo, si usted tiene vacas y yo tengo caballos y estamos contiguos, a usted le sale cuenta comprarme una cierta cantidad de caballos y a mí una cierta cantidad de vacas. Y esto, que estábamos hablando de la esfera rural, se puede aplicar igual a cualquier esfera, llegando incluso a las más refinadas técnicas de ingeniería financiera actual. O sea, se comercia voluntariamente y las personas no quieren normalmente derogar los contratos que suscribieron. Toda la pamema que viene con los esenios y desemboca en Karl Marx y luego las variantes redentoras posteriores, se basa en que no, en que las personas querrían nada más contratar, deshacer el contrato, porque claramente han perdido. Pero claro, esto es falso, esto simplemente no aguanta el análisis de la realidad. Si yo me tiré 20 años estudiando la cuestión, fue porque se me ocultaba el detalle. O sea, ¿por qué? ¿Por qué puede llegar a prosperar una ideología como la que dice la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento? Cuando obviamente la única alternativa es que todo el mundo esté sometido a un dogma, la gente sea llevada en masa a campos de concentración, el país se empobrezca rapidísimamente porque se le olvida la moneda. No es que se le olvida, es que la detesta. Y entonces, claro, como ningún país es autárquico, al importar se va revelando que no tiene moneda, lo que le pasa ahora a Maduro y lo que le ha pasado a todas las dictaduras de este estilo. Por ejemplo, en Birmania, cuando yo estuve, pasaba, o le pasa a los Kim en Corea, sempiternamente. No se puede tener una divisa fuerte sin comerciar. Pues muy bien, ya lo comprendo y me preocupa, pero don Antonio Escotado, gracias por esta conversación. Es un placer poder conversar con usted y nuevamente recomiendo la lectura de su libro, de su trilogía, Los enemigos del comercio. Gracias y un fuerte abrazo allá hasta Ibiza. Gracias. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.